Hola, muy buenos días, mi querido amigo, mi querida amiga. Dios te bendiga, feliz semana. Espero que pues vayas avanzando en todos tus planes, que vayas teniendo un inicio de año con la bendición del Señor, que tus planes puedan seguir adelante, desarrollándose hasta ir perfeccionándose día a día, que tus planes, que mis planes vayan en concordancia con la voluntad divina, que haya la aprobación, la dirección, la sanción, la unción por parte de nuestro Dios, quien concede todos los deseos de nuestro corazón cuando estos deseos compaginan con su voluntad. Y la voluntad de Dios es bendecirnos en todas las cosas, pero así como prospera nuestra alma. Quiero compartir contigo el estudio de esta semana de la lección número 4 de este nuevo trimestre, que de una u otra manera guarda un poco de relación, amplía más el tema de la unidad, el tema de la preocupación que Pablo sentía por el trabajo misionero, las iglesias que él iba fundando. Pablo era incansable. Pablo no solo se preocupaba con ir y constituir o dejar una iglesia plantada, sino que seguía vigilando el liderazgo, el ministerio, y atendía los problemas que se presentaban, pues como es natural en estas iglesias, porque donde haya comunidad de cualquier tipo, donde hay que establecer alianzas, tratos con personas que son distintas a nosotros, van a haber problemas. Y no porque ellos sean los problemáticos, sino porque somos distintos, y en medio de estas situaciones de diferencia, de personalidad, de preferencias, siempre surgen detalles, a veces menores, pero a veces mayores. Conflictos que pueden llevar a incluso a la destrucción de vínculos fuertes, al derrumbe de aquello que ha costado todo edificar, ¿no? Entonces, la lección de esta semana nos guía, siguiendo el ejemplo de Jesús, cómo nosotros podemos llegar a alcanzar la unidad, y es como se titula la lección número 4 para esta semana: unidad a través o mediante de la humildad. ¿Usted se considera humilde? ¿Soy humilde? ¿Cuán distinto fuera el mundo si realmente fuéramos humildes, no? Entonces, entrando ya en materia, el versículo base de la lección de esta semana lo encontramos en Filipenses 2:2, cuando dice Pablo: completen mi gozo. Completen mi gozo. ¿Cómo van a completar mi gozo? ¿Cómo voy a ser verdaderamente feliz? Pues viendo que ustedes tienen el mismo sentir, el mismo amor, que viven unánimes, que sienten una misma cosa. Entonces, la unidad, pues sí, suena bonito y todos podemos afirmar que sí, que somos unidos. Y esto no solo es en la iglesia, esto va desde la casa. Pero una cosa es hablar de la unidad y otra cosa es saber practicarla y ser yo un promotor de la unidad, de la vida pacífica, de la vida armoniosa. Entonces, Pablo entiende que esta es una realidad, como ya dije, que va a estar presente, que siempre ha estado presente, que la desunión que nació en el cielo, que luego se radicó en el Edén, en la tierra, ha pasado pues como una herencia a todos nosotros, donde caminar juntos y vivir en amor y en armonía pues no es fácil. Así que no es un problema nuevo, pero no significa que no es un problema que no debamos atender y que no se puede entonces solucionar, ¿ok? Es por eso que la verdadera unidad, ya que es un flagelo que heredado, cultivado, realmente no se puede lograr a través de esfuerzo humano, de acuerdos superficiales que nosotros hagamos, sino que solo va a ser posible cuando haya una transformación profunda del corazón.
Una transformación que tiene que llevarnos a despojarnos del orgullo, de la vanagloria, de crucificar el yo, para que podamos realmente tener una unidad sincera, duradera. Pero ¿es esto fácil? Es fácil cuando Cristo está presente. Donde reina la unidad de Cristo, allí va a nacer un espíritu de amor, de servicio, de pensar en el otro, incluso de considerar a los otros tan importante, donde yo entiendo que debo honrar a los demás, que debo amar a Dios, pero que debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces esta semana vamos a contemplar a Jesús, que es la única fuente de transformación. Esa asombrosa condescendencia que tuvo Jesús de estar dispuesto a dejar su gloria y venir y vivir aquí como ser humano, manifestando un carácter humilde, aprendiendo de la humildad de Cristo, estando dispuesto a despojarnos del yo y revestirnos de la justicia de Cristo. No puede haber unidad si no hay humildad, y no puede haber humildad verdadera si el Espíritu de Cristo no está gobernando mi vida. Así que vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a tener un corazón humilde, que esté dispuesto a amar, a servir y a pensar en los demás. Amar a los que nos aman, servir a los que nos sirven. Dice la Escritura, es fácil, ya tienes tu recompensa. Pero es fácil tolerar y amar y servir y orar por aquellos que no nos caen tan bien, que no son tan fáciles, o por aquellos que sabemos que tienen un mal concepto de nosotros, a quien no le caemos bien. ¿Es fácil esto? No es fácil, definitivamente no es fácil, pero definitivamente sí podemos llegar a obtener una unidad que glorifique a Dios y que pueda servir de bendición para nuestros hogares, para nuestra iglesia y para nuestra sociedad. Pablo entonces está mencionando en la parte del domingo de esta lección un problema que existía en la iglesia de Filipo, una iglesia amada por el apóstol Pablo. Allí hay un texto que dice, que se encuentra en Filipenses 2:3. Pablo les dice, en atención a este problema de desunión que había, por favor, no hagáis nada por rivalidad o por vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno de ustedes, a los demás, como superiores a ustedes mismos. Y esto lo vamos a analizar acá. Pablo está escribiendo con dolor que hay un problema que existe en la iglesia de Filipo, a la que él tanto amaba, que se estaba viendo afectado porque había mucha rivalidad, contiendas, deseo de supremacía. Entonces, él utiliza términos fuertes para describir el problema. Él dice, hay rivalidad, hay un espíritu egoísta que busca la promoción personal, hay vanagloria, hay una actitud arrogante que se creen superiores a los demás. Y la Biblia es clara. Dice, donde hay envidia y rivalidad, hay confusión y toda obra perfecta, dice Gálatas 5:20. Entonces, la raíz del problema no era un problema de diversidad en la forma de pensamiento o diversidad doctrinal, sino que era un problema del corazón, del orgullo humano. Por eso entonces Pablo propone reglas nuevas, no propone, mejor dicho, una regla nueva, sino un cambio de fondo, un cambio profundamente espiritual. Y por eso que es que Pablo acá señala 5 pilares que deben ser los pilares sobre los cuales se sostenga la unidad y que están mencionados allí en Filipenses 2:1. Él dice, el estímulo que tenemos en Cristo, es decir, el ejemplo que tenemos en Cristo. Un Dios, un Cristo Jesús que nunca nos pide algo que Él no haya primero dado, sino que el estímulo que tenemos en Cristo y en su obra perfecta, marcada por la humildad, por el desprendimiento. Segundo pilar, el consuelo de su amor. Saber que somos amados y saber que Él ama a todos los seres humanos, incluso a aquellos que tú no soportas, aquellos que no te caen bien, aquellos
con quien has tenido dificultades o problemas, o que tal vez tienen algunos detalles de personalidad, que tienen defectos, quien no los tiene, pero entender que esa persona es amada por Dios. Y por lo tanto, pues tú le debes pedir a Dios que te ayude a amarle también a Él. Ese es el segundo pilar. Entonces, repito, el estímulo que tenemos en Cristo, en su ejemplo, el consuelo de su amor, la comunión del Espíritu. El Espíritu Santo, cuando llena y gobierna tu vida y la de los demás, evidentemente allí vamos a tener un punto de encuentro, incluso cuando podemos tener formas distintas de pensar en algunos aspectos de forma, ¿ok? Pero tenemos una unidad de fondo que es entender que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y cuarto, la ternura y la compasión. Todas estas virtudes son virtudes que están reflejadas en la vida y en el ministerio de Cristo Jesús. Entonces, Cristo, teniendo todo el derecho a la gloria, que recibía la gloria, ¿qué eligió Cristo? Se despojó de esa gloria y eligió la humildad. Él amó, Él se acercó, Él te buscó, Él me buscó, Él tuvo compasión con nosotros, Él se entregó por nosotros. Por eso Pablo concluye con un llamado contundente. Es necesario tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces la desunión solo se puede evitar cuando nosotros dejamos de competir, comenzamos a servir, y cuando nosotros dejemos de compararnos con los demás y mi modelo a seguir es Cristo, allí siempre me voy a sentir cuán lejos estoy del ideal que Dios tiene para mi vida. Porque cuando yo me comparo con los demás, me puedo sentir que soy bueno, que soy hasta mejor que esa persona. No, mi modelo, mi estándar de nivel a donde quiero llegar es a la semejanza de Cristo. Es por eso que es poniendo los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi obra de transformación. Solamente así va a nacer ese espíritu cuando yo me conecto con Él, que va a gobernar mi corazón y por ende mis relaciones. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Pedirle al Señor, Señor, dame un espíritu humilde, dame un espíritu sensible, compasivo. Pues solo así nos vamos a poder proteger del orgullo y fomentar la unidad en el hogar, en la iglesia, en la sociedad, reflejando el carácter de Cristo en todos los lugares donde yo me desenvuelvo. El día lunes se titula entonces La fuente de la unidad. Es la continuidad de esto que venimos haciendo. No es un cambio externo. No es un tema de si yo tengo la razón o no con respecto a aspectos o análisis que hacemos de las escrituras. No es un tema teórico, es un tema de lo que siento, lo que soy, lo que brota del corazón. Por eso entonces, repito, él dice allí en Filipenses 2:2, completen mi gozo, ¿no? Teniendo el mismo sentir, el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Podemos llegar a sentir una misma cosa cuando pues todos somos diferentes. Sentir una misma cosa, ¿qué es lo que verdaderamente se significa? No es acuerdos forzados. No es que todos pensamos de la misma manera y a todos nos parece bien lo mismo y malo lo mismo, y que al momento de tomar una decisión todos vamos a votar hacia una misma posición. No es eso, sino es tener un corazón transformado por Cristo. Solo cuando tenemos un corazón transformado con Cristo, que va a nacer un corazón transformado, realmente se refiere a una mente transformada, a pensamientos que no son sentimientos, no es como yo me sienta hoy, no. Ya con la comunión que tengo con Cristo, pues su vida y su carácter se va reproduciendo en mi vida. Es un cambio de mente, es ser transformado primero internamente para que luego entonces de manera externa encontremos, aún en medio de opiniones diversas, nuestras motivaciones
son las mismas, queremos honrar y glorificar el nombre de Dios, y ahí podemos entonces ¿cómo? Adaptarnos, ceder, sin negociar con principios inalienables, con aspectos de fondo, que no debemos entonces negociar. Pero es que normalmente los problemas que surgen son por aspectos de forma, por aspectos que claro que podríamos negociar o entender y respetar la opinión de cómo esa persona ve las cosas. Y podemos allí encontrar, bueno, un acuerdo donde yo cedo, tú cedes y podemos lograr tomar pues lo mejor de cada pensamiento, de cada opinión o propuesta y seguir caminando juntos. Ahora, eso tiene que surgir, como ya dije, del corazón, puesto que nadie puede dar lo que no tiene. La verdadera unidad es esa que va a surgir cuando el Espíritu de Cristo gobierna a la persona, ¿ok? Entonces Jesús mismo enseñó que el problema no está en lo que hacemos, sino en lo que hay en el corazón. Lo dice él en Mateo 12:34. Entonces, por eso Pablo recomienda medidas prácticas que brotan de la experiencia espiritual genuina. Dice, humildad, considerar a los demás y preocuparnos por sus intereses. Eso es lo que se encuentra en Filipenses 2, 3 y 4. Ahora, ¿a qué se refiere allí cuando dice considerando a los demás como superiores a nosotros? ¿Eso significa que yo me voy a sentir menos? ¿Que yo voy a sentir que yo no valgo? ¿Que me va a invadir siempre el síndrome del impostor? Yo no puedo, yo no soy suficiente. ¿Significa eso que yo me voy a sentir menos que los demás? Cuando yo soy un hijo del rey, yo soy un príncipe del Señor, yo soy un miembro del reino eterno. Yo no soy cualquier persona a los ojos de Dios, soy tan caro que yo valgo la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere que yo debo considerar a los demás como superiores a nosotros? Como ya dije, no es pensar que valemos menos, pero significa liberar mi corazón del orgullo y siempre pues también pensar en los demás, ¿ok? Dejar de poner el yo como el centro. Primero yo, segundo yo, primero yo, ¿ok? Amo si me aman, doy si dan. Entonces, soy amable con el que es amable conmigo. No, significa entonces que vamos a ver a esa persona como un hijo de Dios y yo lo voy a valorar tanto que voy a estar dispuesto a escucharle, a entender su perspectiva, a buscar su bienestar, a escuchar su punto de vista. No simplemente estoy allí prácticamente cuando hablamos pensando en mis propios conceptos y defensa de la verdad y ni siquiera escucho la posición del otro. Es entonces sacrificar mi yo interno y mi orgullo y entender que si Cristo vive en mí, yo voy a amar a esa persona o le voy a tolerar, le voy a soportar, porque realmente pues creo que el llamado no es a que yo debo entrar en alianza con todas las personas. La Escritura también habla del soportar, soportándonos unos a otros. Es más, posiblemente usted no a todo el mundo llegue a amar, pero le va a respetar, le va a tolerar. No vamos a sentir lo mismo por todo el mundo, pero cuando el Espíritu de Cristo te gobierna, pues esa forma de amar no necesariamente se va a traducir en que voy a establecer alianza con esa persona con quien ya antes no han salido las cosas bien. Es que voy a tolerar la infidelidad de alguien o la maldad de alguien, la agresividad de alguien, el maltrato de alguien en nombre del amor. No, a eso no nos llama el Señor. Cuando nosotros dejamos de defender nuestro orgullo y permitimos que el amor de Cristo dirija nuestras relaciones, allí la unidad se vuelve posible. Entonces, yo creo que la oración debe ser: Señor, ayúdame a mirarte a ti, a no mirar a los demás, a no compararme con los demás. Ayúdame a contemplarte para ser cada día transformado de gloria en gloria y así entonces se pueda transformar mis relaciones con las demás personas. El día martes se titula Implante cerebral o cirugía mental. Implante cerebral o cirugía mental.
¿Es esto posible? Lo que dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Es esto posible? Realmente te voy a decir algo. Es imposible sin que ocurra un milagro. La transformación es imposible. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios porque todos hemos pecado, porque no hay quien haga lo bueno. No hay justo ni aun uno, porque desde la coronilla hasta la planta del pie, en nosotros todo está dañado, todo está mal. Entonces realmente no es posible. Desde que nacemos ya traemos pues un corazón orgulloso o por lo menos lleno de ego. El egocentrismo está allí desde pequeño. Usted dice, pero no, en un niño chiquito de tan solo meses no hay. Vea que sí, por lo menos el egocentrismo ahí está. El niño no quiere comerse la compota o la mamila, no la quiere, pero si usted se la toma y se la quiere dar a otro que está allá al lado, allí él sí la quiere. Entonces venimos, como le digo, dañados de fábrica, esto es así y esto ya es lo natural. Lo antinatural es ser distinto. Y de hecho, por eso le digo, solo es posible si ocurre un milagro. Sí, que no fuimos originalmente creados así, claro que no. Pero mira, te lo voy a presentar de esta manera. Así como el misterio de iniquidad es un misterio, que yo no te lo puedo explicar. ¿Y en qué consiste el misterio de iniquidad? ¿Cómo es posible que haya surgido el pecado en el corazón de un ser que fue creado perfecto por Dios, como lo fue Lucifer? ¿Cómo es posible que haya entrado el orgullo en nuestros primeros padres? O sea, eso es un misterio, yo no lo puedo explicar, el misterio de iniquidad. ¿Cómo? ¿De dónde surgió el pecado si todo era perfecto? Pero así tan incomprensible, yo debo entender que, de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, que el misterio de la piedad es también un misterio incomprensible. Yo debo entender que así conforme no haya explicación para lo que es el pecado que surge de un mundo perfecto, también es imposible de lograr o de entender que alguien puede cambiar sin Cristo. No es posible. Esto solo es posible a través de un milagro. De hecho, es una transformación que no se puede explicar. Que el último en darse cuenta va a ser el que la está experimentando. Cuando hay un cambio genuino producido por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, que dice la Escritura que es como el viento, que oye su sonido, pero que no sabes ni de dónde viene, ni a dónde va, y que así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, es una obra de transformación que va progresivamente y va en aumento como la aurora hasta que el día es perfecto. Es una obra progresiva, que como dije, quizás el que menos se va a dar cuenta es usted. Pero los demás van a ver, oye, ¿qué está pasando en la vida de esta persona? Y no hay una explicación lógica, precisa, exacta, que tiene fecha o contenido de situación como tal, sino que es un milagro y es una transformación que ocurre día a día. No es externa, sino que es interna. Así que mientras tengamos la mente carnal, no podemos esperar vivir una vida espiritual genuina. Por eso Pablo lo deja claro. ¿Cómo lo podemos lograr? Él dice, fíjate, Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, para nosotros poder tener la mente de Cristo, es imposible lograrlo con el esfuerzo humano. No hay una técnica específica o psicológica, sino que, como ya dije, es un milagro producido por el Espíritu Santo. Usted y yo vamos a estar claros, y no se me desanime por esto, no podemos, ya dijimos, transformarnos por nosotros mismos. ¿Podrá el etíope cambiar de color? ¿Podrá usted, por más que se afane, añadir un codo a su estatura? ¿Podrá el leopardo cambiar y mudar sus manchas, eliminar sus manchas? Claro que no. No podemos, ¿ok? Pero él sí puede. Entonces, si nosotros no nos podemos transformar por nosotros mismos, y dice la Escritura además, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, solo la palabra de Dios, que es viva y eficaz,
donde ahí está revelado el carácter de Dios, es la verdad de la palabra de Dios, es la que puede penetrar en lo más profundo de mi corazón y ir transformando las intenciones de mi corazón, como lo dice Hebreos 4:12. Es decir, es experimentar un nuevo nacimiento, que es una obra divina. En la Escritura se habla acerca de ese encuentro de Nicodemo con Jesús. Cuando Nicodemo le dice a Jesús, Señor, ¿y qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Él le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Él se hace el tonto y él dice, ¿y cómo es posible esto, Señor? ¿Es que acaso puedo volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer y empezar de cero? Y Jesús le dijo, no te hagas el loco, Nicodemo, tú sabes de qué estoy hablando. Tú eres un maestro de la ley. Tú sabes que estoy hablando del nacimiento, no del agua, sino la del Espíritu. Es esa obra milagrosa que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, ¿usted hace algo o hizo algo o tuvo una participación para poder nacer físicamente? No. Usted no tuvo ninguna participación. Usted no pidió venir a este mundo. No fue así. De igual manera, usted y yo no podemos tener participación ni obra alguna que hacer en lo que es el nacimiento espiritual. Entonces, ¿qué hago, pastor? Bueno, te voy a decir que es lo único que podemos hacer. Cuando la hermana White habla en un capítulo maravilloso del Camino a Cristo, de esa condición desesperada a la luz de la vida de Pablo, que Pablo decía, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo, y por eso él concluye y dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Entonces ella dice allí en su comentario, esta es nuestra condición, donde tú quieres y no puedes, donde el incumplimiento de todas tus promesas una y otra vez han hecho que tus promesas sean tan frágiles como tela de araña. Es una actitud desesperada. Sin embargo, ella dice, pero no necesitas desesperar. Necesitas entender en qué consiste pelear la buena batalla de la fe. Y eso consiste en sencillamente nosotros escoger a quién servir. Aún en medio de mis altibajos, yo tengo que escoger a quién servir, no desesperarme. Saber que mientras hay gracia y esperanza, Señor, he fallado, he retrocedido, ten misericordia de mí, transfórmame, Señor. Está bien, pero también es eso que va a nacer de una relación y de una mente transformada a través de la palabra de Dios, de lo que pensamos. Por eso es que dice en Filipenses 4:8, ¿por qué? Bueno, en todo lo que es puro, santo, noble, de buen nombre, etcétera. Él dice, si hay virtud alguna en ello pensad. Pero ¿en qué estamos siempre pensando? Somos transformados de acuerdo a lo que contemplamos. Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué vemos? ¿A qué le dedicamos nuestra atención? ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Vamos a estar claros. ¿A qué le dedicamos más atención? A cosas que van en concordancia con lo que Dios quiere y por ende nuestra mente y nuestra forma de sentir y de actuar genuina se va a transformar. ¿Hacia qué lado? No, estamos alimentando la parte carnal o la parte espiritual. Seamos conscientes. Y después tenemos el descaro de decir, pero ¿y por qué no cambio, Señor? Pero es que ¿cómo vas a cambiar? Si está claro que por ti mismo no puedes cambiar. Que es una obra milagrosa. Pero que ese milagro tú lo tienes que aceptar. Y lo aceptas cuando vas a Cristo. Cuando vas en comunión con Él, con ganas o sin ganas, cuando te relacionas con Él. Es un trabajo de entregarle mi mente día a día a Dios, para que Él haga su obra en mí progresiva, para que Él sea el que gobierne mi mente. Y ese ideal de una unidad perfecta o que cada día mejore más, se va a convertir en una realidad solo cuando entendamos que pegado a la vid, unido a Cristo, es que yo voy a ser transformado de gloria en gloria. De otra manera no va a haber cambio, nunca. El día miércoles dice la mente de Cristo. O sea, ese ideal. El ejemplo de Cristo. Tener la mente de Cristo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cuál fue entonces este pensar? Bueno, dice la Escritura que Cristo Jesús no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó de esta posición. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros mediante su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. ¡Wow!
Esto es una obra increíble, ¿no? Este es un desprendimiento increíble. Entonces, tener la mente de Cristo no va a ser un acto instantáneo, no ocurre. Mira, así como la caída no es repentina, sino que nos vamos deslizando, nos vamos alejando, la salvación es en un instante. Solo confiesa de corazón que le entregas tu vida a Cristo, le entregas la carga de tu pecado a Él y le dices, Señor, sálvame, ten misericordia de mí. Y en un instante, en un segundo, tú eres justificado. No necesitas hacer más nada. Lo vemos en el ladrón en la cruz y en muchos otros casos de la Escritura. Solo se requiere una decisión y una confesión sincera de reconocer a Cristo como tu Salvador. Pero luego allí no acaba todo. Es decir, para ser salvo, claro que sí. Pero si todavía te resta vivir, en el caso del ladrón en la cruz, no. Él fue justificado en el momento y horas después murió y listo. Él no tuvo tiempo para entrar dentro de la lucha que dura toda la vida, que es el proceso de la santificación. ¿Qué hubiera pasado con el ladrón en la cruz si de repente allí lo perdonan y baja? Él iba a tener que entrar en la lucha diaria de dejar lo malo, de no volver a robar, de cumplir con este compromiso que ahora había hecho con Cristo, e iba a continuar con su lucha. Entonces, a todos aquellos nosotros que nos hemos entregado a Cristo, la obra no se nos ha acabado cuando nos hemos entregado a Él. Es una obra que dura toda la vida. Entonces, así como la caída no ocurre de la noche a la mañana, porque primero el pecado nace en la mente y entonces esto se va maquinando, se va madurando y luego entonces el acto pecaminoso como tal no es el pecado en sí, no, es el resultado de ya una mente contaminada por el pecado. Es simplemente la consumación ya de un pecado que había iniciado en la mente. Es un proceso. De igual manera, la transformación no ocurre de la noche a la mañana. No ocurre. Llegar a tener la mente de Cristo no es una experiencia que usted va a tener una vez que usted se entrega a Cristo. Claro que no. Ya dije, la salvación sí se recibe en un momento, pero la transformación a una nueva manera de vivir es ese proceso de santificación que dura toda la vida. Ahora, nuestra manera de pensar, que ha sido de por sí moldeada por mi experiencia, por mi pasado, por mis heridas, por mi entorno, el hogar de donde vengo. Eso Dios no lo borra mágicamente, pero sí lo redime progresivamente. Filipenses 2, 5 al 8 nos presenta el modelo supremo. Cristo, siendo Dios, se despojó, tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto no fue debilidad, sino obediencia perfecta, amor puro y sincero. Y aunque Jesús nunca pecó, se dice de Jesús de que en su humanidad Él aprendió la obediencia por lo que padeció, mostrando, dice que la verdadera grandeza se revela en la sumisión voluntaria a la voluntad de su Padre. Cristo mismo, aunque nunca pecó, Él dice que Él aprendió la obediencia. La mente de Cristo se manifiesta entonces no en que ya usted no piensa mal, ya usted cambió por completo. No, pero se manifiesta en que usted, con la ayuda de Él, va renunciando al yo, al orgullo, a la autoexaltación. Ya no hacemos las cosas para ganar el mérito humano, sino para darle la gloria a Dios, porque ninguna obra que yo haga puede añadir algo a la obra perfecta que ya Cristo hizo en la cruz. Mi única respuesta digna es la adoración, la gratitud y una vida rendida a Él. ¿Cuál debe ser nuestra intención? Desarrollar la mente de Cristo, que significa elegir servirle, elegir seguir al Cordero por donde quiera que va. Me voy a desviar a veces, pero Él me trae de vuelta. Es reconocer que Él es el Supremo. Aprender entonces la obediencia no es una imitación externa, porque no, si no es genuina y espontánea, se va a notar que no nace del corazón, no dura, no es eficaz, sino que es una transformación producida por el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios entonces, Señor, ayúdame a contemplarte cada día más, para ser transformado cada día. Y cuanto más somos transformados, más aprendemos a vivir, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios y el bien de los demás. Ya casi llegamos al final de la lección, el día jueves. Dice entonces este misterio, habla de este misterio que les decía. Así como es de
increíble e inexplicable. El misterio de iniquidad es así de inexplicable el misterio o ministerio de la piedad. Y el apóstol Pablo nos recuerda que no podemos entenderlo todo. Si alguien cree saberlo todo, pues no, o sea, aún no ha aprendido como él debe aprender. A veces no se trata de cuánto aprendemos, sino del desaprender. Y esto es especialmente cierto cuando hablamos del mayor de todos los misterios. Usted no necesita entenderlo todo para creer en la verdad del evangelio. No necesita entenderlo todo. Por eso le digo, el misterio de la piedad, que está expresado en 1 Timoteo 3:16, allí Pablo declara que Dios fue manifestado en la carne. Y esta es una verdad profunda que va a ser objeto de estudio por toda la eternidad. Por toda la eternidad vamos a estudiar y profundizar más y más en el amor de Cristo, en el ministerio de la piedad. Romanos 8 y Hebreos 2 nos muestran la asombrosa condescendencia de Cristo. Ya lo hemos dicho, aquel que era plenamente Dios, en la misma naturaleza del Padre, se despojó voluntariamente de sus prerrogativas divinas. Sin dejar de ser Dios, eligió hacerse verdaderamente humano, vulnerable, tentado y sujeto a la muerte. Eso es lo que dicen estos dos textos. Se humilló hasta lo más bajo, pasando de la supremacía universal a la servidumbre absoluta y aceptó la muerte más vergonzosa, que era la muerte de cruz. Entonces, este descenso no fue un arrebato provocado en un momento dado de euforia en el corazón de Dios y del Hijo. No, sino que esto no nació de la improvisación, sino que fue un plan que se tomó en el consejo eterno de Dios. Cristo, el plan de la redención había sido ideado, que es otro misterio, desde antes de la fundación del mundo, desde antes que el hombre pecara, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Y aquí está el corazón del ministerio de la piedad. Un Dios que no exige lo que él mismo no estuvo dispuesto a dar y a vivir. Es por eso que nosotros debemos contemplar la cruz. La cruz es el lugar a donde nosotros entendemos, como ya dije, cuán finito soy, cuán lejos estoy de la salvación. Es allí cuando, lleno de humildad, me someto a Él, le entrego todo a Él, aunque no lo entienda todo. Aunque no lo entienda todo, creo en aquel que lo encarnó. Que nuestra oración sea: Señor, si Cristo se humilló por mí, ayúdame para yo también, por amor a Él, estar dispuesto a rendirme, a seguir su ejemplo, a reflejar su carácter en mi vida y en mi trato diario con los demás. Mi querido amigo, llegamos al final de este estudio maravilloso. En esta semana hemos contemplado el corazón del Evangelio, el amor insondable de Dios revelado en la humillación de Cristo. Hay un pensamiento en la lección del día viernes de la hermana Elena de White que quiero solamente leerte una fracción de este párrafo, donde ella dice: todo el amor humano junto es apenas una gota frente al océano infinito del amor divino. Cristo, siendo Dios, se hizo semejante a nosotros, descendió hasta la cruz y nos mostró que el camino del cielo es el camino de la humildad. Así que todos somos llamados a entrar en la escuela de Cristo, donde vamos a aprender a no exaltarnos, sino a despojarnos del orgullo, a crecer en mansedumbre y a estimar a los demás, ya dije, como superiores a nosotros mismos, sin yo creerme inferior. Ya eso lo explicamos. Y ahí es donde nace la verdadera unidad. Así que te extiendo este llamado claro del corazón de Dios para mi vida, mi corazón y también para el tuyo. Pues un llamado a la humildad. Pues no puede haber unidad sin humildad, ni humildad sin Cristo viviendo en nosotros. Y Cristo no puede vivir en mí si yo no me relaciono con Él. Que al contemplar su amor, el Espíritu Santo vaya sanando mi orgullo, mis heridas, mis rencores, me vaya restaurando internamente, para que después mis relaciones externas se vayan restaurando y haya unidad, amor,
en el hogar, amor en la iglesia, amor con todas mis relaciones. Solo así los demás podrán saber que somos discípulos de Cristo. Y esa será la manera más eficiente y tal vez silenciosa de cómo hablaremos de una manera eficaz del poder del Evangelio. Ese Evangelio que así como te perdona, te redime y te transforma. Dios te bendiga. Ha sido una lección maravillosa, importante. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo cambiaría mi hogar? ¿Cómo cambiaría la relación con mis hijos, con mis familiares, con mi iglesia? Créame que el mundo sería otro si nos lográramos despojar del orgullo que tenemos. Que Dios nos ayude a poder vivir esta experiencia. Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una semana llena de bendición y que bueno, que Él te vaya ayudando a ser transformado de gloria en gloria. Es lo que quiero para mi vida y es lo que pido que Dios obre en la tuya. Dios te bendiga. Chao.